Empezamos. René va a darnos la clase. René, tú dices cómo empezamos, a qué horas empezamos con la oración, etcétera. Empezamos con la oración, Mario. Encantado. Yo creo. Encantado. ¿Quieres dirigirla, René, o la dirijo? Como tú quieras. Si quieres tú, Mario, por favor. Encantado, René. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos por la paz del mundo, como lo está pidiendo ahorita la Iglesia, que pidamos mucho, especialmente por la paz de nuestro país, por todos estos delitos que se han presentado, asesinatos a personas religiosas. Te pedimos por todos los enfermitos, especialmente los que pertenecen al círculo. Te pedimos por todos los que se han encomendado en las oraciones y te damos gracias por tantos beneficios que nos has dado, Señor. ¿Alguien quiere hacer alguna petición más? Por la gente de Nicaragua, para que Dios nuestro Señor los proteja de este gobierno tan espantoso, especialmente al obispo que tienen detenido y a los sacerdotes. Te lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Y también por Venezuela, y también por Cuba, y por todos esos países que están sometidos por estas dictaduras. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Por las almas del purgatorio. Te lo pedimos, Te Señor. pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras Cada ofensas. día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Amén. También pedimos la dulce intercesión de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como en fuera en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Amén. Amén. René, como les había platicado, nos va a hacer el favor de darnos la clase. René, empezamos. Pablo, si me permites compartir, por favor. Sí, ya deberías de poder compartir. Ok, vamos a. Listo. Gracias. Permíteme entonces. Aprovecho, Hilda, que está presente. Por favor, Hilda, haz partícipe a tus compañeros de San Felipe la invitación para que entren al círculo bíblico y recuérdales que no tiene ningún costo, como siempre, para Sí. que ojalá que se animen, ¿verdad? Por favor, Hilda, Claro que sí. por favor. Claro que sí, doctor Mario. Gracias, Con Hilda. mucho gusto lo hacemos. Gracias, Hilda. René, continuamos. Sí, bien. Bueno, no sé si ya se alcanza a ver la presentación. No. Me parece No, todavía no, todavía René. no. Está tardando en compartir. Yo, según esto ya está, ya ven, apenas ahí va. Ahí va, ya, Bien. René. Ya está. Correcto. Bueno, este es un tema muy interesante. Es un tema que tiene que ver con la parte de las herejías
Ya hemos hablado de este tema de las herejías en los primeros siglos de la Iglesia, donde había esta situación tendiente a que si Jesús era hombre, o que si solamente era hombre, que si solamente era Dios. Entonces siempre había esta situación, ¿no? De que si la Santísima Trinidad, una serie de circunstancias a lo largo de la historia. Y pues la Iglesia ha vivido estos momentos de dificultad. Y esos momentos de dificultad, pues no se quedaron allá, ¿no? En los primeros siglos, sino que pasando la Edad Media y todavía pasando algunos siglos después, estamos hablando del siglo XIX, por el año 1800, aparece este término que se le llama modernismo teológico. Y precisamente, pues este tema nos lleva a dos aspectos, ¿no? Primero el tema modernismo y luego la parte teológica. Nos habla precisamente de que el modernismo es una postura teológica herética, que considera a la Iglesia y a sus dogmas como instituciones solamente humanas. O sea, el principio fundamental de esta herejía es quitar la divinidad. Ya Dios no existe. O sea, todo es el hombre, ¿no? Es como una primera idea. Recordemos que herética se refiere, bueno, el término herética se refiere a algo que contiene, implica o defiende herejías. Por esto, el modernismo teológico en particular no es una herejía, son varias herejías postuladas, ¿no? O tomadas en cuenta en esta herejía llamada el modernismo. Y recordemos que también una herejía se refiere a conjunto de ideas contrarias al dogma, ¿no? Recordemos esta parte. Y bueno, vamos a entrar en materia propiamente con este tema, y vamos a ver algo que le titulamos aquí la exposición de los hechos, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, en primera instancia, dentro del ambiente católico nosotros podemos ver algunas ideas centrales. ¿Qué fundamenta la herejía del modernismo? ¿O en qué se fundamenta la herejía del modernismo? Y es aquí donde vamos a ver primero. Primero se fundamenta en el racionalismo, ¿no? Después se fundamenta en el agnosticismo, y al final, o en principio tal vez se pueda decir a través de un pensador conocido como Kant. Y bueno, y estos tres elementos que aportan o que le están dando a la herejía del modernismo. Primero, el racionalismo rechaza cualquier creencia basada en la fe. Cualquier cosa que sea de fe, el racionalismo dice eso no tiene valor, no tiene sentido. El agnosticismo todavía va un poquito más profundo y dice, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos la capacidad de conocer a Dios. Entonces, si tú crees en Dios, pues no puede ser, porque el hombre es un ser muy limitado que sería incapaz de conocer a Dios. Es otra situación, ¿no? Que se presenta, y después vamos a ver su influencia. Ahorita estamos como que conociendo la parte de la base. Entonces, por un lado se dice que todo lo que es fe se rechaza, y por el otro lado el agnosticismo dice, ¿sabes qué? El hombre no puede conocer a Dios, imposible. Y todo esto viene también a través de un pensador, Kant, que entre muchas cosas, ¿no? Habla de que la religión nunca va a poder ser una cuestión de razón. O sea, no hay una evidencia y un argumento que nos pueda decir que la religión o que Dios existe o que la religión tiene una validez, ¿no? Y entonces él dice, ¿sabes qué? La religión es nada más sentimiento, es una intención, es lo que tú sientes. Mira, tú sientes bonito cuando vas a misa, sientes bonito que Dios es puro sentimiento, porque en realidad no se puede demostrar. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Ahora, de aquí en adelante yo voy a estarme refiriendo a muchos aspectos que habla esta herejía del modernismo, y va a parecer un curso, no va a parecer esto un curso de religión católica, pero bueno, por eso avanzo y digo, estoy planteando el punto de vista de esta herejía, ¿no? ¿En dónde se fundamenta? Estos son como los primeros pasos. Y después vamos a avanzar un poquito
y vamos a conocer cuál es la influencia, cuál fue la influencia y cuál es la influencia actual. De ahí podemos ver, podemos decir, ¿qué es la fe? La fe es una creencia y la razón es una evidencia, ¿no? Entonces, cuando estas personas o estos pensadores que están en el racionalismo, el agnosticismo, dicen o hablan de la razón, se están refiriendo a que no hay algo no hay una evidencia que compruebe algo, ¿no? Por ejemplo, si tú crees que Dios existe, a ver, ellos dicen que no hay forma de comprobar eso. Ellos dicen esto. Nosotros en la Iglesia Católica y en los estudios y a lo largo que hemos estado en el círculo bíblico sabemos que eso no es verdad. Sabemos que podemos demostrar la existencia de Dios. Pero bueno, ellos dicen que no se puede. Entonces, por eso no hay evidencia de esto. A eso se le llama racionalismo y a la cuestión de la creencia, bueno, se le puso el nombre de fideísmo, ¿no? Son términos que están ahí que a lo mejor seguramente no nos vamos a acordar mucho, pero sí hay que centrarnos muy bien en esta parte, ¿no? Ellos dicen que no hay forma de comprobar la religión, ¿no? En eso se basan ellos en primera instancia, ¿no? Y luego, ¿qué sucede? Bueno, sucede que este pensamiento influyó mucho primero en la teología protestante, fíjense bien, o sea, estos pensamientos que principalmente se dieron en Alemania, tuvo una influencia en la teología de los protestantes. Ya para esto ya estaban los luteranos, los anglicanos, bueno, tuvo una influencia tan fuerte en el protestantismo y particularmente en Alemania, que se creó lo que ahora, que se llamó en ese entonces y todavía existe, el protestantismo liberal. ¿Y qué tenía de importante el protestantismo liberal? Pues ellos decían, ¿sabes qué? La Biblia no es inspirada por Dios, número uno. Número dos, no existen los milagros ni las profecías. Número tres, Cristo, Jesús, no es Dios, ¿no? Y entre otras muchas cosas. Tres elementos importantes, pero fíjense, eran de los protestantes, los católicos todavía no intervenían en esto. Cuando los católicos intentan reaccionar en contra de esta posición teológica o de este pensamiento teológico, pues entonces es cuando el problema se viene para la Iglesia Católica, ¿no? Eso es importante. En 1875, ya ven que estamos hablando del siglo XIX, hay un instituto católico en París y ahí se crea una escuela superior de teología. Y como toda universidad, pues obviamente se adentran en los estudios, ¿no? O sea, no nada más es superficial, sino que se profundiza en los estudios. Entonces hay sacerdotes, hay laicos que se meten a estudiar teología, pero la situación a partir de aquí es que esta teología se va a estudiar ahora con lo que se llama ciencias profanas, o sea, ciencias que no son la teología. Por ejemplo, la historia, la física, etcétera. Cualquier materia que nosotros hayamos visto en la escuela, en la universidad, es una de estas ciencias con la que ellos intentan precisamente estudiar la teología. Y es ahí donde precisamente se empieza a dar este problema dentro de la religión católica. Y se da porque la situación no es tan simple. Empiezan a aparecer libros y revistas que difunden ideas que pronto dieron lugar al nacimiento de errores doctrinales. Fíjense, empiezan, al ratito vamos a ver qué ideas son, pero empiezan a surgir. Estos cuates empiezan a estudiar y al estudiar dicen, mira, ya, ¿qué acabamos de descubrir? Fíjate que aquí nos damos cuenta que la Biblia no la escribió Moisés, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya vimos que hay un pedacito del año 500, otro del año 1000 antes de Cristo, y entonces alguien juntó los pedacitos y esos pedacitos hicieron que apareciera el Pentateuco. Entonces, ¿qué es lo más creíble? No fue Moisés. ¿Por qué? Porque nuestros estudios dicen que como está en pedacitos la Biblia, no fue Moisés. Y entonces tenemos aquí precisamente una de las cuestiones importantes que empieza entonces a difundirse. Esta es una de muchas ideas que se difundieron. Y entonces en 1902 ya estaba en auge, ¿no? Ya estaba en auge, esto ya estaba fuertísimo.
a mediados de un periodo de incubación, ¿no? Este conjunto de hombres, pues contaron con una simpatía, ¿no? De muchas personas que decían, wow, mira, la investigación científica, la investigación histórica, y cualquier tipo de investigación, fíjate lo que está resultando. Entonces, esto fue muy atractivo para muchas personas, ¿no? Y algo que se dio fue un libro de un sacerdote católico, Loisy, que escribió El Evangelio y la Iglesia. Este libro, increíblemente, fue un libro para tratar de contrarrestar las ideas protestantes, ¿no? Ya liberales, pero lejos de estar en contra, parecía que estaba a favor, ¿no? Y entonces fue algo que conmocionó a la iglesia en ese entonces, porque produjo un inmenso revuelo dentro de los medios católicos por lo peligroso de las ideas, ¿no? ¿Por qué peligrosas? Porque estas ideas tendían a negar la divinidad de Cristo, que ya lo habíamos visto, y aún más, negaban también la institución de la iglesia y los sacramentos, ¿no? Entonces, bueno, este personaje, Loisy, entre muchos otros personajes, pues intentaron precisamente seguir sobre este tema, y al final de cuentas, pues tuvo que ser excomulgado Loisy. De entrada, pues él seguía en la Iglesia Católica, le dijeron que dejara de hacer esas declaraciones, que no eran convenientes, que no estaban bien, y él en forma pertinaz, o sea, siguió insistiendo en esto, y obviamente llegó un momento en que pues lo tuvieron que nombrar como hereje y expulsarlo fuera de la iglesia. Ante esta situación que se dio en la iglesia en ese momento, aparece un Papa Pío X, ahora conocemos que es San Pío X, en el cual él hace un escrito y dice, ¿sabes qué? Voy a contrarrestar lo que está sucediendo. Y ese decreto que él escribió se llama Lamentabili, donde habla precisamente de que son lamentables los resultados que se han logrado en base al estudio, ¿no?, profundo de la teología, por decirlo así, entre comillas. Y en este decreto, el Papa condena muchos errores, y esos errores que el Papa va notando que aparecen dentro de la teología católica, ya no protestante como antes, sino ahora católica, errores referentes a la revelación, o sea, la palabra de Dios, a la Biblia, errores con respecto a la iglesia, errores con respecto a Cristo y errores con respecto a los sacramentos. Entonces los agrupa y empieza a decir, mira, este pensamiento es un error. Esta otra idea que está aquí es otro error. Y así va marcando las ideas de forma lo más clara que se pueda. Obviamente, pues tiene su contexto, ¿no? Profundo, no es tan simple, pero el Papa va intentando dar cuenta a las personas, a la iglesia, de los errores que se vienen suscitando. Inclusive estos mismos errores van marcando una situación muy interesante, porque bajo el pretexto de una inteligencia más profunda y de una investigación histórica, buscan el progreso del dogma. Es decir, estas personas, estos teólogos ya católicos decían, ¿sabes qué? Hay que acomodar el dogma porque el dogma ya se quedó muy atrasado. O sea, ¿cómo que todavía estamos pensando de las ideas de Santo Tomás? Santo Tomás de Aquino no había hecho investigación histórica, entonces ya estamos muy atrasados. Hay que corregir el dogma, hay que mejorar el dogma. Y obviamente pues era un error, ¿no? Los errores referentes a la revelación, ya decíamos, es la negación de la inspiración divina, negación de la verdad histórica de los evangelios. Miren, esto es una parte central y muy interesante, ¿no? Negación de la verdad histórica de los evangelios, perdón. Esto es actual, ¿eh? O sea, no sé si ustedes han oído alguna vez ido a una iglesia o han escuchado el comentario a lo mejor de algún sacerdote, en donde dicen que pues lo que narran los evangelios no necesariamente es algo histórico, ¿no?
sino que más bien pues son especies de fábulas acomodadas para que nosotros podamos entender el catolicismo. Pero bueno, errores con respecto a la Iglesia, negación de la divina institución, errores con respecto a Cristo, como ya decíamos, no tuvo una concepción virginal, no es Dios, bueno, etcétera. Tenemos una serie de situaciones que aquí lamentablemente aparecen, ¿no? Errores referente a la Iglesia, a los sacramentos y a Cristo. Ahí encontramos que el Papa intenta precisamente con este decreto hacer frente a este problema. Pero vaya que sí es un problema, por lo menos ahí ya se detecta un problema, ¿no? Y vamos a ver algunas proposiciones, ¿no? ¿Cómo escribe el Papa para que nosotros entendamos que esa forma de pensar es un error, ¿no? O es una herejía, ¿no? O a lo mejor, digamos, es herejía cuando niega un dogma y es persistente, ¿no? Si tú te das cuenta que estás en un error y aparte que te das cuenta, ya la Iglesia te dijo que estás en un error y tú sigues en ese error, pues obviamente te conviertes en un hereje. Y vamos a ver una de las primeras afirmaciones, ¿no? Una de las primeras afirmaciones que tenemos aquí es, quienes creen que Dios es el verdadero autor de las Sagradas Escrituras demuestran ser exageradamente simples o ignorantes, ¿no? Entonces vean esta posición que tenemos, ¿no? Quienes creen que Dios es el verdadero autor de las Sagradas Escrituras demuestra ser exageradamente simples o ignorantes. ¿Por qué? Pues porque para ellos que habían hecho estudios bíblicos, pues obviamente les queda claro que la Biblia no es un conjunto que haya escrito una persona, ¿no? Sino que en sus estudios ellos pueden demostrar que la Biblia ha sido escrita en diferentes épocas y que a lo mucho alguien se ocupó de juntar esos pequeños pedacitos y ponerlos o exponerlos, ¿no? De tal forma que pues entonces ellos empiezan a dudar en primera instancia de quién es el autor que escribió, ¿no? Nosotros en la Iglesia Católica sabemos muy bien que Dios es el autor de las Sagradas Escrituras y no solamente Dios, también alguna persona que lo escribió, ¿no? En ese sentido. Y bueno, esa es una de las posiciones, fíjense, tan fuertes que se propone. Aquí hay otra posición. La inspiración divina no abarca toda la Sagrada Escritura. Esa es otra de las situaciones importantes. No abarca de manera que todas y cada una de sus partes carezcan de error. Ellos dicen, ¿sabes qué? Sí, parte de la Biblia, pues, puede ser que, ¿no? Algún pedacito de la Biblia, pues sí sea de inspiración divina, ¿no? Puede ser que alguno, no todos, puede ser que alguno. Entonces, ese pedacito, ese no carece de error, pero todo lo demás sí, ¿no? Es otra de las situaciones que da. Los evangelistas contaron en mucho de los relatos, no tanto lo que era verdad, como lo que aún siendo falso, juzgaban que era más provechoso para los lectores, ¿no? Como si los evangelistas, San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan, ellos hubieran inventado la religión, ¿no? Dijeron, bueno, es que pues conocimos a Jesús y pues yo como que me acuerdo que Jesús había dicho esto, pero mira, eso que dijo Jesús, mejor vamos a escribirlo de esta forma para que suene mejor. Ayudaría más a las personas esta frase que la que dijo Jesús, ¿no? Entonces, ellos dicen que seguramente los evangelistas compusieron ellos los evangelios y que lo que dijo Jesús, pues es muy poquito, ¿no? Por eso dice, enseguida dice, los evangelios sufrieron añadiduras y correcciones hasta que se definió y se fijó el canon. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien? No, ¿verdad? No. Ok. Los evangelios sufrieron añadiduras y correcciones hasta que se definió y se fijó el canon. Como consecuencia, no quedó en ellos más que un tenue y dudoso vestigio de la doctrina de Cristo, ¿no? O sea, los evangelios fue una composición que hizo la Iglesia tiempo después de que murió Jesús. Porque más adelante vamos a ver que también ellos consideran que Jesús no resucitó. Entonces,
los evangelios están compuestos por personas que pues se juntaron y dijeron, pues vamos a ver qué podemos enseñar de algo de Jesús, vamos a ver cómo lo acomodamos. Y bueno, esa es la postura, ¿verdad? Y esta postura, lejos de ser una postura del año 1800, parece ser una postura muy actual. Pero bueno, sigamos adelante. Por lo menos aquí tenemos, esta es una forma en la que el Papa San Pío X trata de explicarnos a nosotros que esta forma de ver, entre otras muchas más, aquí nada más pues, pusimos estas como ejemplo, también está la del cuarto evangelio, pero estas están como ejemplo de las 65 proposiciones que el Papa Pío X escribió en Lamentabili. Vale la pena, en mi modo de ver, que en un tiempo que tengamos regresemos a ellas, las leamos con cuidado y ahora sí que, como dice por ahí un sacerdote que también está en internet, paremos la oreja y veamos qué lo que dice la iglesia actualmente, porque hay muchas de las cosas que escuchamos actualmente en la iglesia que tienen que ver mucho o están ya negadas en este decreto del Papa. Bien, si se fijan, ¿por qué dicen ellos esto? ¿Por qué los modernistas dicen esto de la Biblia? Pues porque ellos realizaron estudios profundos de la Biblia y entonces en sus conclusiones llegaron a esto, o sea, usaron la razón y no la fe. Fíjense qué interesante. Algunos comentarios decían por ahí, si estos mismos teólogos hubieran dedicado el mismo tiempo a la oración y el mismo tiempo al estudio, seguramente no llegaban a estas conclusiones. Bueno, eso dice, ¿no? Porque lo que se alcanza a ver es que los que escriben esto son hombres que ya no tienen fe, ya no creen en la iglesia, ya no creen en el Papa, ya no creen en las escrituras, ya perdieron la fe, ya no tienen fe en la iglesia. Y se nota, aquí nada más tenemos 6 proposiciones, pero de las 65, pues obviamente dicen, oye, pues estos cuates ya, ¿por qué se dicen teólogos católicos? ¿Por qué se llamarán teólogos católicos si todas sus proposiciones no son católicas? Pero bueno, seguimos adelante y vemos este punto. Entonces, ¿en qué creían exactamente los modernistas? ¿No? Es como que se hace uno la pregunta, pues católicos no son, ¿no? Ya no son católicos, pero siguen o seguían dentro de la Iglesia Católica. Pero ya en su forma de pensar ya no lo son. Y bueno, antes que eso, antes de entender más o menos una aproximación, qué era exactamente lo que creían, vamos a tener algunas suposiciones. ¿Qué sucedió en ese 1800? Lo primero que podemos notar es el darwinismo, ¿no? Como el mundo, dice, como el mundo sabe, el dar un relato aparente diferente de la creación de las especies de la Biblia y un relato manifiestamente diferente del origen del hombre, desafió directamente la verdad y confiabilidad de la Biblia. Es decir, en ese momento estábamos totalmente seguros de que veníamos de Adán y Eva y de repente aparece Darwin y dice, no, espérate, no va por ahí. Nosotros somos un ser evolucionado, entonces esto causa un conflicto. Ahora sabemos que la iglesia esto no lo rechaza en sí mismo como tal, sino que nos sugiere que sigamos estudiando. No nos dice, no, eso ya déjenlo, ¿no? Aparte, no. Estamos mencionando cómo en ese momento propio de la historia llega Darwin y dicen cómo se originaron las especies y eso dice, caray, pues entonces que no era Adán y Eva, viene a causar un conflicto. Otro aspecto importante que ya mencionábamos se llama la crítica bíblica. Y en la crítica bíblica se hace un análisis, ¿no? Histórico y otras materias más que puedan analizarse la Biblia, y ahí se concluye en esta crítica bíblica que Dios no tuvo nada que ver con la composición de la Biblia. Los eventos sobrenaturales no ocurren, ¿no? Son invención de los que lo está escribiendo, y las descripciones lo mismo son, por lo tanto, producto de la imaginación. O sea, todo lo que leemos en la Biblia es producto de la imaginación. Todos los pueblos en el pasado eran de un orden inferior de inteligencia que los hombres y mujeres de los tiempos modernos, y como eran inferiores a su capacidad de razonamiento, entonces eran incapaces de preservar los hechos históricos, ¿no? Con precisión y fidelidad.
Por lo tanto, vemos en la Biblia muchas imprecisiones históricas. Y entonces, como vemos muchas imprecisiones históricas, entonces quiere decir que pues lo que están consignando ahí no sucedió. Simplemente fue, como dice ahí el término, la imaginación. Y vean, eso de entrada, para nosotros que tenemos avanzado las pláticas con Mario San Martín o hemos acudido al Círculo Bíblico, pues sí nos parece lejano, pero imagínense un joven de escuela que va a la preparatoria y que no tiene fundamentos de religión, escucha esto y dice, no, sí tiene razón, sí es cierto, la iglesia inventó todo, ¿no? La iglesia está inventando todo esto porque los historiadores, los científicos ahora dicen otra cosa. Entonces, uno parecía decir, no, sí, pues sí. Entonces, fácilmente uno puede caer en esta trampa que sería la forma de pensar donde quitamos a Dios de nuestra vida. Y hablamos aquí de un aspecto importante, ¿no? Vamos a centrarnos en la parte de la crítica bíblica porque estamos analizando qué es exactamente lo que los modernistas dicen, ¿no? No es lo que la Iglesia Católica piensa, lo tengo que reafirmar. Esto que estamos leyendo no es lo que la Iglesia Católica dice. Lo que la Iglesia Católica dice es que Dios es el autor de la Biblia y también el que escribió la Biblia es el autor. El hombre y Dios son el autor. Pero bueno, dice que en forma más extrema, la aplicación del método crítico, este es el método crítico, fue como un mazo que rompió un mármol, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen, el texto bíblico fue fragmentado, o el texto bíblico cuando se estudia se ve fragmentado. Y estos fragmentos de origen diferente habían sido ensamblados por diferentes propósitos. No en los tiempos previamente supuestos, sino mucho más tarde, dando títulos y autores espurios e incorporados en escritos propios por grupos anónimos de editores o personas que fueron los autores reales de los libros, tal como los tenemos ahora, ¿no? Esto es lo que ellos creen, lo que ya habíamos mencionado. La Biblia está fragmentada, incluso los evangelios no van en el orden, ¿no? Ellos dicen, no, es que como narra el evangelio de San Mateo, no, ese es el orden, no, primero pasó A y luego B, y el evangelio tiene B y luego A. Entonces, se alcanza a notar que son fragmentos, ¿no? Y después cuando se van descubriendo libros a lo largo de la historia o algunos códices, un códice le falta un versículo y al otro códice él sí lo tiene. Entonces, como hay de chile y de mole, entonces pues decimos, no, ¿sabes qué? Pues, ¿quién escribió esto, no? Ellos entonces, al llegar a esa razón, pues entonces dicen, ¿sabes qué? Entonces no hay precisión en los datos, ¿no? Los fragmentos en sí habían sido escritos, quién sabe cuándo, por quién sabe quién, pero mucho después de los hechos que se debían de registrar. Para empezar, se admitía que los fragmentos podrían haberse basado, como dice ahí, porque la misma me deja ver, en documentos anteriores a los dichos. Entonces, si se fijan, bueno, ahí vamos avanzando. Este es lo que ellos piensan. Ellos fundamentan su opinión en base a un estudio profundo de la Biblia, ¿no? Es lo que nosotros alcanzamos a ver aquí en ese sentido. Bueno, todo este estudio de la Biblia, de los fragmentos que estamos, de los pedacitos, nos llevan o les llevan algunas conclusiones. ¿A qué conclusiones lleva el estudio de la Biblia? Bueno, a que dice, dado que no puede haber certeza acerca de lo que Dios ha revelado, la fuente del conocimiento religioso es la experiencia interior. Oye, ¿lo que estás leyendo no es palabra de Dios? No, ellos dicen, lo que tú lees en la Biblia no es palabra de Dios. Pero ¿cómo? No, pues mira, aquí están mis estudios, checa mis análisis y vas a darte cuenta, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que entonces eso no es palabra de Dios. ¿Cómo Dios pudo haberse revelado así, no? O sea, ¿cómo pudo haberlo hecho? Dice, las doctrinas, o al menos aquellas que los modernistas encontraron difíciles, o como se diría ahora, faltas de credibilidad, no deben ser consideradas como declaraciones de hechos, sino como
simbólicas en algún sentido. No sé si por ahí nosotros hemos escuchado el milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? Y en ese domingo, precisamente ese domingo que ya pasó, donde se lee la lectura de la multiplicación de los panes, me permití en internet, ahora que se puede, hacer un viajecillo por varias homilías de muchos sacerdotes, y muchos sacerdotes consideran que ese milagro de Jesús es simbólico, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, hay una influencia del modernismo, o por lo menos de aquel, sobre nuestra iglesia actual, ¿no? De hecho, bueno, vamos adelante. Cuando los hombres están persuadidos de que sus mentes son inútiles como instrumentos para encontrar y conocer a Dios, abandonarán la búsqueda, confianza en sus instintos y sentimientos. Fíjense, más bien esta parte modernista parece un plan, ¿no? Para los que venimos siguiendo el círculo bíblico, nos damos cuenta que nada de lo que sucede en contra de la iglesia es casualidad, ¿no? Sabemos quién está detrás de toda esta forma de pensar y de todas estas situaciones. Ya no atacar a la iglesia por fuera, ¿no? Que era lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahora desde dentro, desde dentro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la gente piense y crea, ¿sabes qué? Sí es cierto. Tiene razón, de veras. ¿Cómo voy a poder conocer a Dios si mi capacidad es limitada y Dios es inmensamente mayor que yo? Imposible que yo conozca a Dios, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué pierdo el tiempo intentando conocer a Dios si nunca lo voy a conocer? Y entonces de eso se trata, ¿no? De que muchas de las personas abandonen la idea de conocer a Dios. En muchas universidades, en muchas escuelas, muchos maestros tienen ese tema puntual, ¿eh? Ya no tanto como antes, pero el ataque sigue constante y la gente cree esto que estamos diciendo, que pareciera que es una verdad, ¿no? Pero esto es lo que dicen los modernistas. Y bueno, seguimos adelante. Y decíamos, ¿por qué las opiniones que tenían los modernistas no abandonaron la iglesia, ¿no? ¿Por qué si estos modernistas, estos teólogos capacitados de gran escuela, no se les niega su capacidad intelectual, ¿no? Grandes estudiosos no solamente conocían una lengua, imagínense, tenían que conocer el griego, el arameo, el hebreo y el latín, o sea, realmente unas lumbreras en la parte de estudiar, ¿no? ¿Por qué no, si descubrieron que la Iglesia Católica estaba mal, por qué no se fueron? Es una de las preguntas que uno se plantea. Y entonces viene, pues, por ejemplo, dice, se vieron a sí mismos como una élite destinada a salvar la Iglesia por sí misma. O decía, ¿no? La chusma ordinaria de católicos que incluían al Papa, bueno, al Papa Pío X le decían despóticamente el Papa campesino, ¿no? Así se referían a él. Y la mayoría de los cardenales y obispos podrían no entender sus altos propósitos, entonces, pero por su propio bien y el mundo deben ser persuadidos de hacerlo. Fíjense, o sea, pensando bien, pensando que estos teólogos modernos realmente quisieran hacer una transformación de la iglesia, pero sabemos que quién está detrás de eso, ¿no? Sabemos que es toda una conspiración desde dentro, ahora atacar a la iglesia desde dentro para empezar a desquebrajar. Y por eso no se van, por eso no se iban, porque el demonio está detrás de todo esto, ¿no? Y ya desde ahí se alcanza a ver. Y eso que estamos hablando del modernismo, ¿eh? No estamos hablando del marxismo, que sería otra de las corrientes que le pegó o que le estuvo pegando a la iglesia mucho tiempo. Pero bueno, aquí pensando bien, pues es porque querían hacer bien las cosas, pero pensando como realmente lo hemos visto a lo largo de la historia, es porque detrás de ellos había alguien que los motivaba y los empujaba a destruir la iglesia desde dentro. Y entonces el Papa Pío X se da cuenta y dice, ay, es que ya con Lamentabili, o sea, con aquel decreto, pues parece que las cosas no se detienen, ¿no? Y entonces sale el Papa con su encíclica Pascendi, y esta dice Pascendi Domini, el oficio de apacentar a la grey del Señor, que puede ser una de las traducciones. Entonces, no solamente se limita a denunciar los errores, como ya lo hizo en Lamentabili, sino que hace una síntesis de todo el movimiento modernista, poniendo de relieve la actitud desde la cual se había llegado o se podía llegar a estos errores, ¿no?
O sea, no solamente se marcaron los errores, sino se manejó lo que estaba detrás de los errores. En este sentido, pues habla el Papa de el racionalismo, del agnosticismo, ¿no? Y otros elementos más que hay detrás de esta forma de pensar. La encíclica señala que la filosofía modernista se caracteriza por dos rasgos esenciales: el agnosticismo, que ya lo habíamos visto, y que anula todas las pretensiones de demostración racional de la existencia de Dios, y la inmanencia vital, que hace buscar todas las explicaciones de la verdad religiosa en el sujeto, es decir, en el hombre. O sea, tú quieres saber si Dios existe, pues búscalo en el hombre, ¿no? Observa al hombre, porque a Dios no lo vas a conocer, como ya lo habíamos dicho, desde una proposición que tenía. Y bueno, ahí es donde ya se pone, viene el Papa con la encíclica y intenta frenar, ¿no? Frenar y decir, ¿sabes qué? No, ya alto a estos modernistas. Inclusive el Papa en los estudios, en las escuelas de teología, porque esto ya se enseñaba en las escuelas de teología. Y increíblemente se sigue enseñando dentro de los seminarios, se sigue enseñando, no sé si con esta misma fuerza o con esta misma negación de principio, pero se sigue enseñando de alguna forma. Y el Papa pone freno y hace que todas las personas hagan una declaración, ¿no? Para que en esa declaración digan que rechazan el modernismo, ¿no? A ese grado tuvo el Papa que trabajar para detener esta situación. Ahora, bien, ¿qué sucede? Pasa el tiempo y viene pues, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, viene el Concilio Vaticano II, y a partir de ahí hay una nueva situación. ¿Qué sucede? Bueno, esto que voy a poner ahorita en pantalla fue escrito en 1970, por ahí en los años 70, y nos habla de que el modernismo en el fondo al parecer desapareció, pero siguió metido dentro de la iglesia en forma muy sigilosa, ¿no? Al grado tal que hoy podemos escuchar declaraciones en la iglesia, en los púlpitos, declaraciones similares a las que fueron condenadas como error en el decreto de Lamentabili. Pero bueno, entonces, se da una nueva religión. ¿Cómo sería esta nueva religión desde el punto de vista modernista? Primero, la nueva religión vive una vida parasitaria sin miembros, como se dijo antes, están dispersos entre los cuerpos padres más antiguos, catolicismo, ortodoxia y protestantismo, porque compartimos el modernismo ambos. Todavía existe una iglesia modernista identificable, dice, todavía no existe una iglesia modernista identificable. Mucho de lo que sucede bajo el nombre de ecumenismo, fíjense, escrito en 1970 esto, en oposición al ecumenismo genuino, es la reunión no de cristianos para discutir sus desacuerdos, sino de modernistas que ya comparten las mismas creencias. Por ahí platicábamos en el círculo bíblico de la reunión, ¿no? Ya de islámicos, protestantes y católicos en una misma religión, y ya se vislumbra, ¿no? Y se vislumbraba desde los años 70. Una nueva religión, el primer principio no es que Dios deba ser glorificado y que se haga su voluntad, sino que se debe entender a la conveniencia del hombre. Si el hombre quiere divorciarse y volverse a casar, pues ¿cuál es el problema? ¿No? Pues al final de cuentas es la voluntad del hombre, no la de Dios, ¿no? Podemos verlo ahora. La relación de la criatura con el creador se ha invertido. El hombre, al menos implícitamente, viene primero, Dios segundo. Dios, si todavía se cree en él, porque obviamente pues para este paso, después de haber estudiado y leído esto, por ejemplo, a mí me pasó, cuando yo estudié un diplomado en teología, híjole, las clases que nos daban eran clases de, oye, pues, ¿qué no me inscribí en un curso de religión católica? Pues, ¿qué está pasando? Esto parece otro curso, ¿no? Y cuando uno estudia teología a nivel licenciatura, lo mismo, y el doctor Mario seguramente le pasó lo mismo al estudiar la teología a nivel licenciatura, no parece que te estén hablando de religión, ¿no? Parece, o de religión católica, parece que te están hablando de todo menos de la religión católica. Entonces, si todavía se cree en él, es esclavo de sus propios hijos.
Él respalda todo lo que hace el hombre. Hay un gran énfasis en su amor, si se fijan. No, Dios castiga, no, espérame, no, Dios es amor. Hay un énfasis en su amor. Y cuidado y preocupación por el hombre. No se puede decir sobre su misericordia o justicia, ¿ya ven? No podemos hablar de, no, Dios hace justicia, no. Antes que Dios hace justicia, Dios es amor. Es como que resultado de la nueva religión. Al principio, este Dios débil puso en marcha el universo y luego más o menos lo abandonó en un estado embrionario para completarse a sí mismo, ¿no? Es lo que dicen ellos, es decir, si Dios existió, pues es como aquel que le dio cuerda a un muñequito y lo soltó y a ver qué sucede. Finalmente el universo produjo por selección natural a los hombres, ¿no? Los hombres nacieron de selección natural, o sea, fue una casualidad entre millones de probabilidades que el hombre fuera a ser como es ahora. O sea, no provino de Adán y Eva. La evolución aún continúa, es lo que dicen ellos, ¿no? O sea, no ha terminado la evolución. Si nosotros pensábamos que el hombre perfecto es Cristo, estamos equivocados, ¿no? Porque el hombre perfecto todavía no ha llegado a ser. Es decir, nosotros seguimos en esa transformación, seguimos en esa evolución, y en algún momento determinado, esta evolución llegará a ser el hombre perfecto, pero no es Cristo el hombre perfecto, ¿eh? Eres tú el hombre perfecto. Tú vas a evolucionar. Tú, si te pones a estudiar, tú, si haces cosas, entonces tú vas a ser perfecto. Y así sucesivamente, podemos mencionar rápidamente y por tiempo, la iglesia llegó a existir a través del autoengaño. Fíjense, ¿cómo nació la iglesia? Pues fue un autoengaño. ¿De quién? Pues de los apóstoles. ¿De quién más? ¿Qué fue con los apóstoles? Bueno, pues tuvieron una experiencia psicológica. Estaban todos reunidos y de repente se empezaron a sentir bien y dijeron, ¿sabes qué? Ay, qué padre me siento. Pues, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes bien? Pues, órale, vamos todos allá afuera y vamos a decirles que se sientan bien como nosotros. Entonces, entonces en ese sentirse bien dijeron, ¿sabes qué? Es que se murió Jesús. No, espérate. Mejor vamos a decir que no murió. Sale, vamos a decir mejor que no murió. Nos ponemos de acuerdo. Y entonces la iglesia fue inventada, según esto, por los apóstoles. El otro punto, Jesús no resucita. Bueno, ok, si tú eres un poco sentimental, porque ya habíamos dicho que Kant había dicho eso, que la iglesia no era razón, sino era sentimentalismo. Bueno, ok, Jesús resucitó en tu corazón. Bueno, ya resucitó Jesús en tu corazón. Punto. Hasta ahí, qué bueno, felicidades, hermano. Dios te bendiga. Dios resucitó en tu corazón. Oye, ¿y Cristo resucitaría verdaderamente? No, pues no, por lo que acabamos de decir, no. Pero si en tu experiencia vives ese sentimiento, pues qué bueno, ¿no? Felicidades, hermano, porque realmente estás conociendo a Cristo, ¿no? Porque resucitó en tu corazón. Y si resucitó verdaderamente, no nos interesa. O a lo mejor no resucitó. Y así seguimos adelante y decimos la iglesia, nos encontramos aquí en el segundo principio. ¿Qué es la religión? La religión surge de una necesidad del hombre. No es que nosotros sabemos que Dios se revela al hombre, se le manifiesta al hombre, le da a conocer sus principios, lo crea, le da un alma. No, espérate, no es así. O sea, es que tú tienes una necesidad psicológica y entonces, ¿cómo cubres esa necesidad psicológica? Pues buscando e imaginándote que hay un Dios, pero en realidad no existe un Dios. Y seguimos adelante. Así como los apóstoles inventaron el mito de la resurrección, los miembros de la iglesia primitiva inventaron la iglesia, la comunidad de fe. O sea, la iglesia católica que vivimos ahora es invención de los hombres. El Nuevo Testamento es gran parte el registro de las ideas religiosas en evolución de la comunidad de fe. Es decir, el Nuevo Testamento fue escrito por la comunidad que tenía ya esta experiencia o su autoengaño, como decíamos hace rato, ¿no? Creyendo darle fortaleza a lo que ellos vivían, lo que ellos sentían, no experimentaban en fe, sino que lo que ellos sentían,
pues empezaron a redactar el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, las cartas de San Juan, San Pedro, Santiago, el Apocalipsis, pues todo eso fue una cuestión que viene posterior, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a entender la iglesia? Pues se fue escribiendo, ¿no? Ellos, eso dice el modernismo, es lo que es la nueva religión. Y bueno, en ese trasfondo nosotros vemos precisamente ese aspecto y les decía, ahora lo podemos palpar en algunas homilías o en algunos cursos que se dan en la iglesia, de tal forma que tenemos esta imagen ya para terminar. Vean esa imagen, es una imagen de un hombre bajando las escaleras, un hombre joven, después a la mitad es un hombre adulto y ya al final es un hombre ya anciano. Y es está descendiendo, ¿no? Nosotros habíamos escuchado que habíamos escuchado una escalera para subir al cielo, ya habíamos hablado de los pasos que tiene uno que seguir para la perfección. Aquí es al revés, son los pasos a la inversa que hay que seguir para lo que dice al final el ateísmo. El primer escalón es el cristianismo, ¿no? Habla de que el segundo, o sea, los protestantes. El segundo escalón es decir que la fe, la Biblia es inefable o infalible, o que sí es infalible, ¿no? El tercer escalón es que el hombre no fue hecho a imagen de Dios. El siguiente escalón dice no milagros, o sea que no existen los milagros, ¿no? O sea, no puede ser. Y le seguimos, siguiente escalón, no al nacimiento virginal de Jesucristo, no existe Dios, no a la expiación de los pecados, no hay resurrección, el agnosticismo, que es lo que decíamos, nadie puede llegar a conocer a Dios, y finalmente llegamos a lo que le llamamos el ateísmo. Entonces, ¿quieres ser un verdadero ateo? Sigue estos pasos y definitivamente será, como dice ahí el texto, cómo desciendes hacia el modernismo, o las escaleras del modernismo te llevan hacia el ateísmo. Y Dios, si existe, ha revelado muy poco, ya sea a través de la iglesia o de la Sagrada Escritura, ¿no? El Antiguo Testamento, como el Nuevo, es visto como una colección de fábulas diseñadas para impartir algunas ideas religiosas, ¿no? Y bien, ¿qué influencia tendrá el modernismo del año 1800 contrarrestado por el Papa San Pío X en el año 1907, en el año 2022? Ya no me da tiempo, ya no alcancé a meter, pero mucho tiene que hablar en sus últimos libros el cardenal Sara. El cardenal Sara tiene mucho conocimiento de este aspecto y en su último escrito, en su último libro, que es como una entrevista, él hace mención precisamente de algunos de estos elementos que todavía están presentes, no solo en la Iglesia Católica, sino también en las escuelas católicas, desgraciadamente. Y bien, pues les agradezco mucho su atención. Y bueno, como les decía, parecía un curso de no religión, pero bueno, pues es que si no nos adentramos en lo que dice la herejía, pues va a ser complicado entender, la verdad. Les agradezco mucho. Gracias. Al contrario, René, muchas gracias por tu preciosa plática. Y como ustedes se dan cuenta, esta información nos muestra la terrible penetración del modernismo hasta nuestros días. Yo he conocido escuelas y lugares donde se enseña el modernismo. Por ejemplo, por extraño que les parezca, me acuerdo que una amiguita nos platicaba ideas modernistas, nada menos que en la escuela de teología que se daba a nivel de paraseglares en varios lugares como la Universidad Pontificia, donde se negaba incluso la existencia de los ángeles. Oye, como se dan cuenta, la penetración está al día y obviamente haciendo perder muchas almas que precisamente por no estar atentas a la advertencia del Papa San Pío X, han creído en esas posiciones teológicas totalmente contrarias a la revelación y al esfuerzo de los apóstoles y al esfuerzo de 2000 años de la Iglesia de mantener la sana doctrina.
Así que esta es un conjunto de herejías que hoy en día las tenemos como paquete y que mucha gente cree a pie de puntillas y por eso es que niega todo, niega cualquier cosa, le parece fácil ser escéptico de cualquier punto y de cualquier comentario y obviamente los encontramos hasta en personas religiosas, que eso es lo más lamentable. Yo también he escuchado sacerdotes, como dice René, que tienen las ideas modernistas bien penetradas y por lo tanto altamente preocupante esto porque están obviamente confundiendo a la grey. Acuérdense que un sacerdote nunca va solo al infierno, como decía San Agustín, y por lo tanto tenemos que estar alertas para conocer precisamente estos errores modernistas que son auténticas herejías y que obviamente conducen a la persona al infierno, porque acuérdense que el que niega a Dios simplemente no puede salvarse. Capítulo 16, versículo 16 de San Marcos. El que no creyere se condenará. Muy bien, vamos a dar pauta a la oración final y a las preguntas al final. La oración de la Salve Regina. ¿Sí la ven todos? No se, Mario. no se ve, Mario. No se ve. Permítame tantito. ¿Lo ven todos? No, ya. Gracias, Silvia. Por nada. Advocata nostra. Perdón, voy a empezar, ¿eh? Salve Regina, Mater misericordiae, dita dulcedo, et spes nostra salve. A ti clamamos, exules filii Eve, a ti suspiramos, gementes et flentes, in ac lagrima vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos converter. Ege sum benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo María. Bien, te pedimos, Señor, por nuestros sacerdotes, por la iglesia, para que se libren de estos errores y para que los sacerdotes comprendan, los que han admitido el modernismo, esta gravedad en la que han incurrido y se alejen de estas herejías. Te lo pedimos, Señor. ¿Alguien quiere pedir o ofrecer algo más? Pedimos, Señor. ¿Alguien quiere pedir o ofrecer algo más? Señor, yo te quiero pedir por todos los enfermos, principalmente todos los enfermos de aquí del Círculo Bíblico,
por todos los que están ahorita en una sala de terapia intensiva y los que vas a llamar a tu divina presencia en esta noche. Te pido por Te lo ellos. pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en En tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Preguntas, por favor, Pablito. Por el momento no hay ninguna en el chat. Ok. Mario, yo Sí, tengo una observación, una preocupación. Por O favor. sea, estuvo increíble la plática que dio René, me encantó. Lo que yo analizo es que la tendencia al ateísmo está siendo tremenda, tremenda. Y lo que a mí más me sorprende, no ahorita de la plática, sino yo te lo he venido diciendo, es que los principales culpables están dentro de la iglesia, como dijo René ahorita, ¿no? O sea, cada que yo tomo el Así Prensa, no hay una semana que no se hable de un sacerdote violador, de un obispo violador, de un sacerdote o un obispo que encubrió a los violadores, o sea, está impregnada. Tú me dices, no, son muchísimos más los buenos, es cierto, pero es una barbaridad impresionante de sacerdotes pederastas y abusivos y demás. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede la iglesia perdurar o cómo puede la fe perdurar si los mismos sacerdotes verdaderamente, eso es lo que yo pienso, los sacerdotes no creen en la Biblia, no creen en Dios como debieran, porque si creyeran en Él, o sea, tú sabes de mi amigo que pues lamentablemente es sacerdote y fue violador. Entonces, yo cuando pienso en él, digo, ¿cómo se atrevía a consagrar? Yo estuve muchas veces presente en sus homilías y, o sea, ¿cómo se atrevía a consagrar, a dar la comunión, a tomar la comunión después de que él era un violador, ¿no? Y bueno, así pasa también con ese obispo de Cancún también, que le llevaban a las niñas al sagrario y ahí en el sagrario estaba violándolas. O sea, un hombre así no puede creer definitivamente en Dios. Entonces, ahorita con la plática de René, pues confirmo mi teoría, ¿no? Sabes de amigos que tengo sacerdotes que también me dicen, ay, ¿a poco que crees en eso? ¿A poco crees en el arca de Noé? O sea, y yo me quedo petrificada cuando me dicen eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puede sobrevivir la religión católica si los que están adentro a nivel abajo, y supongo que a nivel arriba está igualmente infectado de este tipo de gente, ¿cómo pues, no? Y el número 2, ¿cómo pueden los jóvenes creer en Dios? Si, o sea, yo recuerdo que a Lulú los 2 primeros semestres del ITAM fue un bombardeo impactante. Yo estaba aterrada de todos los filósofos que hablan mal de la religión y que dicen, aseguran que la religión es un invento de los hombres, ¿no? O sea, ¿cómo va a perdurar la religión católica en 10 años, 20 años? Pues si no hay quien, no hay testimonio, no hay quien te hable de Dios, no hay quien te confirme que es verdadero Dios y que es verdadera la Biblia. Esa es la preocupación. Gracias, Mario. De hecho, esta preocupación es la de todos. Por eso es que comentaba hace rato que ha estado infiltrada la iglesia, pero no nos debemos de escandalizar. Miren, hubo un tiempo en el que otra herejía, el arrianismo, era compartida por la mayor parte. Ahí sí, no había una excepción, ¿eh?
la mayor parte eran arrianos. Y por lo tanto, obviamente, Silvia, estás en la pantalla, comprenderán ustedes que simplemente eso no podría ser creíble. Sin embargo, la menor parte que eran ortodoxos, que creían en la tradición de la iglesia, que Cristo era verdaderamente Dios y hombre, era compartida por un poquito, un puñado apenas de religiosos y sacerdotes. Y finalmente fue lo que triunfó, porque es la verdad. Y eso es lo maravilloso de la iglesia, que a pesar de que el arca de la iglesia, que es arca de salvación, o sea, me estoy refiriendo a un barco, está a punto de naufragar, porque vemos que las olas crecen y está llenándose el agua en el barco dentro, y está a punto de caer, de zozobrar, y sin embargo sigue adelante porque lo prometió Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, a pesar de que sea un número que aparentemente a nuestros ojos puede ser pequeño, ¿eh? Yo sigo pensando que la mayor parte de los sacerdotes, obispos, son fieles a la iglesia y a la tradición. Pero vamos a suponer que no lo fueran, que fueran la mayor parte. No se angustien. Así pasó en un tiempo con la iglesia en el arrianismo. Así que no se inquieten. Lo importante es que seamos fieles al magisterio y a la tradición de 2000 años. Porque esto es precisamente lo que es la verdad completa. Biblia, tradición y magisterio. Así que no se escandalicen, simplemente seamos conscientes de que el demonio está queriendo destruir a la iglesia, como de hecho se lo pidió Satanás a Cristo, que él la quería destruir y que le pedía 100 años para que pudiera trabajar dentro de ella y fuera de ella. Y los 100 años están a punto de terminar, ¿eh? Así que nos encontramos en un momento decisivo porque sabe el demonio que el tiempo se le acaba. Y esto es parte de una profecía de Apocalipsis, que así sabe, que así dice, porque sabe que el tiempo le es corto. Y así lo menciona el capítulo 12 de Apocalipsis. Por lo tanto, no se angustien, es parte de la historia. Así nos lo muestra la misma historia de la iglesia. Lo importante es ser fiel, y una parte de las herejías que hoy en día vemos y que Silvia le ha constado, entre muchísimos fieles y muchísimos grupos, es el pensar que Dios no castiga, que todos nos vamos a salvar, porque al final de cuentas Dios es misericordioso, y es más, su misericordia es infinita, y por lo tanto nadie se va a condenar, todos van a pasar, igual que hoy en día nuestro gobierno pasa a todos los alumnos, incluso a los que reprueban la materia, todos pasan. Ese es el gusto de nuestro presidente, que precisamente por eso estuvo 14 años reprobado, y él obviamente a nivel universitario estuvo. Y por lo tanto, obviamente, él no quiere que nadie repruebe y por lo tanto todos pasen. Y así sucede incluso en sus universidades, Benito Juárez, y por lo tanto ustedes comprenderán que eso no puede ser. Tiene que haber calidad en todo y tiene que haber firmeza y fidelidad en todo, en este caso con la tradición y el magisterio de la iglesia. Por favor, sean conscientes de esto y no se escandalicen. Al contrario, es parte precisamente de lo que Dios nos ha advertido, y las profecías de Fátima y de Medjugorje y de La Salette nos lo advertían. Gracias, Silvia, por la advertencia y recordatorio. Por favor, Eva. Ahorita que hablaba Silvia y todo este tema tan hermoso, me quedé reflexionando. No nos hará falta a los seres humanos, me acordé de Eclesiásticos, creo que 34, no sé, que habla acerca del temor a Dios. ¿No será que hemos perdido ese amor, ese temor santo? Porque yo creo que ha de ser un temor santo, tiene que ser un temor santo hacia Dios, empezando desde, también no generalizo en ningún sacerdote ni nada, pero yo creo que se le ha perdido el temor a Dios, que nos han enseñado ese amor, ese Dios como que
solamente es amor, 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 como decía René, pero nos hemos olvidado que también Dios por amor también es un Dios de justicia, ¿sí? Entonces yo creo que algo que también la iglesia está haciendo que olvidemos es el temor a Dios, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que nos hace, o a la mayoría, o empezando tal vez hasta por mí misma, en no caminar como se debería de caminar conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, tal vez puede ser eso, ¿no? De que la misma, tanto modernismo, tanto pensamiento, tanta inteligencia y tanto humano, que pues no, ya hemos perdido el temor a Dios y eso tal vez hasta la fe, ¿no? Nos lleva a eso, ¿no? No lo sé. Exacto, exacto, como la escalera que nos puso René al final, ¿no? Donde terminan eh, negando a Dios y empiezan dudando del cristianismo. Y van paso a paso hasta llegar a ese escalón. Así que, sin duda alguna, la falta de temor de Dios está dentro de sus em, escalones, en los que hoy en día muchos incurren porque creen que no hay que tenerle miedo a Dios y no comprenden ni siquiera que el temor de Dios, que es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, es, perdón, no es uno de los dones del Espíritu Santo, es una virtud que nos exige Dios precisamente para creer en él. El santo temor de no ofenderlo, de no ofenderlo. ¿Qué significa esto? Precisamente no porque el temor al castigo, sino el temor a ofender a Dios. Y eso es, hoy en día se ve palpablemente, donde precisamente todo se permite, nada está prohibido. Tú puedes hacer lo que quieras. Eso es precisamente falta del temor de Dios, porque no te interesa ofender a Dios, porque sabes que, o crees que no hay ningún problema. Tú puedes hacer lo que quieras y eso es lo razonable, lo único que puede justificar tu actuar en la vida. Así que sin duda alguna que también ese es un escalón, claro que sí. Preguntas, Pablo, ¿tienes algún comentario más o pregunta de algo? En el chat no han puesto ninguno. Mario, yo quiero Mande, hacerte por una favor, pregunta, por Mario. favor, Ahorita, gracias. ahorita mencionaste que tenía el demonio 100 años para destruir a la iglesia. ¿Esos 100 años coinciden o es diferente con el fin de los tiempos? Esa es una muy buena pregunta, Rubén. Mira, para empezar, efectivamente está relacionado con el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque el enfriamiento que se presentó desde el siglo antepasado, desde el año 1867, justificó el que Satanás le dijera a Dios, mira, ve cómo la iglesia se está enfriando y el mundo también se está enfriando. Por lo tanto, te pido que me des permiso de actuar conforme a lo que el mundo está queriendo. El mundo está queriendo no saber de ti, por lo tanto, déjame trabajar a su favor para que en un momento dado lleguemos al extremo. Y efectivamente, tiene un colofón el fin de los tiempos con la aparición del anticristo y con todo lo que representa precisamente el alejamiento de la humanidad de Dios, que hoy en día estamos mirando. Y su obra maestra es esa, este líder mundial que arrasará a muchísimas personas, arrastrándolas hacia toda la impiedad y hacia todas las pasiones, precisamente porque es el líder que la humanidad quiere. ¿Por qué? Porque no quiere un líder que le diga, sacrifícate, niégate a ti mismo, guarda los mandamientos, asiste a la misa y a los demás sacramentos. No, eso no le interesa. Le interesa la satisfacción de su ego, de sus pasiones. Y obviamente ese va a ser el líder y esa va a ser la tónica de ese líder mundial. Por lo tanto, sí, tiene que ver, claro que sí, esos 100 años con ese colofón. Pero recuerden que no va a triunfar él, ¿eh?
Sí. Solamente él va a llevar una gran parte de la humanidad al infierno. Como lo dijo también el mismo Satanás, el mismo infierno se llenará hasta el tope de almas precisamente con esta obra de este líder mundial, y es lo que quiere Satanás. Pero al final de cuentas, el corazón de Jesús y el de María triunfarán, como lo prometió la Virgen en Fátima, después de un periodo de purificación que termina con 3 días y 3 noches de tinieblas. Por lo tanto, tenemos que estar preparados y conscientes de que estamos viviendo este momento, ¿verdad? No es el fin del mundo. Lo ha dicho la Virgen muy claramente. Es el fin de un periodo. ¿Y cuál es ese periodo? La predicación del Evangelio. Se ha predicado a todo el mundo y otra cosa es que hayan creído en él. ¿No han creído? Una gran parte de la humanidad. Perfecto. Entonces, que vivan como ellos quieren creer, como ellos desean vivir, y por lo tanto vendrán todos esos acontecimientos que hoy en día estamos ya viviendo aún dentro de la iglesia. Por eso es muy importante que ayudemos a la iglesia a mantenerse pura, alineada a la tradición y al magisterio. Yo me he encontrado con sacerdotes con conductas y pensamientos modernistas y los he denunciado ante el obispo, ¿verdad? Para advertir al obispo, cuidado, aquí hay un lobo con piel de oveja, ¿verdad? Para que en un momento dado no esté adentro, porque está haciendo mucho mal. Y si está adentro, pues porque se corrija, pero que en un momento dado no se siga manteniendo con piel de oveja, siendo un lobo rapaz. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es un lobo rapaz? Precisamente por su posición contraria a Jesús, ¿verdad? Así que sí es el periodo que tú acabas de mencionar, indudablemente, ¿eh? Gracias, Rubén, por tu excelente pregunta. Mario, Eva. con relación a lo que comentaba Rubén, estaba yo el otro día escuchando a un canal que se llama Mundo Católico, Ujú. y han estado hablando algo acerca, no lo sé qué tanto sea de cierto, de el aviso de los 3 días de oscuridad, y que es el último acto de misericordia que va a tener el Señor con nosotros, porque después de esos 3 días de oscuridad va a aparecer en el cielo una luz que va a aparecer como si, que va a ser como la cruz la cruz de Cristo, y que en ese momento va a venir, me suena como muy New Age, no lo sé, por eso te lo pregunto, porque va a venir que la iluminación de las conciencias, y que entonces el Señor nos va a permitir a cada ser humano mirar nuestros pecados como realmente Él los ve, y que es la última oportunidad que tal vez nos dé Dios de la conversión, del arrepentimiento y del perdón. ¿Qué tanto hay de verdad en eso, Mario? Muy bien. Miren, el aviso, el milagro y el castigo van de la mano, uno con otro. Y el aviso, el milagro y el castigo, todo esto es parte precisamente de las revelaciones que ha hecho la Virgen y que están en la Biblia. Esta iluminación de la conciencia está en la primera carta a los Corintios. San Pablo lo definió, la humanidad va a tener un momento de iluminación en su conciencia para darse cuenta en qué estado se encuentra. O sea, tan mal estamos que Dios va a hacer un último esfuerzo antes de que se pierdan con el líder que les acabo de mencionar que vendrá. Antes. Ese es el aviso. Una cruz, pero mucho antes de los 3 días finales. O sea, los de tinieblas estamos hablando el último momento ya, en donde ya entra la purificación, en donde ya después de esos 3 días de oscuridad es un nuevo amanecer con muchísima gente que ha perdido su vida porque ha salido fuera de los ambientes cerrados donde debemos de estar en oración pidiendo misericordia. Y esas personas que salieron, salieron porque estaban desesperadas, porque tenían hambre, porque escuchaban a sus familiares. Pero esto es al final, ese es el último momento. El aviso es mucho antes.
y está muy cerca de nosotros. Y es una señal en el cielo que se va a ver en todas partes en el mundo, una cruz. Y en ese momento, ante esa luminosidad, que será el producto de una coalición de meteoros en el cielo, pero formará una cruz, la gente en ese momento se va a dar cuenta de su situación espiritual. Se va a dar cuenta si está en un camino de salvación o si está en un camino de condenación. Muchos podrán en ese momento convertirse, pero no necesariamente todos se convertirán. De hecho, desgraciadamente, la mayor parte hará caso omiso a ese aviso, pero a algunos indudablemente sí les servirá para cambiar. Y es el último esfuerzo del cielo para que en un momento dado nos enmendemos nuestra vida y nos dirijamos los pasos hacia Dios. Pero eso está muy fuerte, así cerquitita de nosotros, el aviso. ¿Eh? Así que Mario, es uno de gracias. los mensajes que empezó a darse desde Garabandal. Así que la Virgen lo ha mencionado en muchas otras apariciones. Pero recuerden, son momentos diferentes el aviso a la oscuridad, totalmente diferentes. Ok. Uno está en puerta, que es el aviso, y otro es al final, es el último momento. Y es el que menciona Apocalipsis en el 16, donde habrá una oscuridad, y Jesús mismo lo menciona también en el capítulo 25 de San Mateo. Dice, el sol dejará de dar su luz y la luna se pondrá roja. Y en ese momento precisamente es el de la oscuridad. Gracias, Eva. Preguntas, Gracias, por favor. Mario. Mario, Mario, Por favor, Male. Y después Víctor. te puedo hacer una pregunta. Por favor, Male. Mira, precisamente el otro día que asistí a una universidad, que ya ves que te digo que estoy en un grupo de jovencitas, Sí. Les estaban enseñando precisamente con el tema que excelentemente dio Rubén, pero estaban enseñando más atrás de lo que nos enseñó Rubén sobre la época de los egipcios, el faraón. Es más, decían que el faraón le llamaban el hijo de Dios y Osiris era la asunción de María. Y estaban diciendo que es más, el Padre Nuestro viene de los egipcios, porque hay una oración que se llama la oración del ciego. Yo estaba sentada escuchando, porque acompañé a este grupo de jovencitas que te digo que han sido de una casa hogar y que van a entrar a una universidad. Y yo pues, no podíamos comentar ni argumentar nada, pero esto ya va más atrás de lo que nos estuvo platicando René. Entonces, comparan hasta el Padre Nuestro con la oración del ciego de los egipcios y estaban enseñando partes de la oración. Y entonces, como decía Silvia, hoy en día en las universidades, yo creo que sí están enseñando mucho de que no se enfoquen en la religión como nosotros la amamos. Yo creo que ahora están enseñando a muchas nuevas teorías que a un joven que probablemente, si hoy en día sabemos muy bien que por necesidad papá y mamá trabajan y muchas veces no tienen el tiempo para estar con los hijos, ni siquiera para ayudarlos en tareas o cosas así, hasta la noche o tarde que ya llegan. Pues sí, también yo, como decía Silvia, ¿qué va a pasar, no? Porque no hay quien les guíe o quien les pueda enseñar. Y están comparando eso. Y tú ves la oración del ciego de los egipcios con el Padre Nuestro es muy parecida. Y decían que el faraón, Dios le dijo al faraón que él iba a tener una hija, que era Osiris. Y así se llama el ángel que era parecido, que era igual al nombre de la Asunción de María con el ángel Osiris. Entonces estaban haciendo que yo estaba nada más pensando ahí, pero Dios mío, estos pobres chamacos, qué revoltijo de cabeza les están haciendo. Entonces te quería preguntar si tú has escuchado algo sobre eso, Mario. ¿Cómo no? Mira, eso precisamente sí tiene que ver con la nueva era de la que mencionaba Eva. Eso sí, la nueva era pretende decir que todo lo que nos enseña la Biblia está contenido en otras religiones.
Por ejemplo, Buda nos enseñó a amar al prójimo, a perdonar a nuestros enemigos, a que no hagamos el mal, sino hagamos el bien, etcétera, etcétera. Y así con todos los filósofos, y termina la religión cristiana diluida entre todas las religiones en casi nada, así como si Cristo hubiera sido un filósofo que se hubiera puesto a recolectar las enseñanzas de todos los maestros de aquel entonces y nos enseña simplemente una doctrina retocada por él, pero al final de cuentas enseñada previamente por otros líderes religiosos mundiales. Y eso sí tiene que ver con la nueva era. ¿Por qué? Porque de esa manera se diluye la imagen de Jesús de un Mesías y Redentor para dejarlo simplemente un maestro más que repite lo que otros ya habían enseñado. Y que por lo tanto, si no hay nada nuevo, sigamos con lo mismo, que es liberalismo, que es libertinaje, que es todo lo que tú quieras hacer, en fin. Así que ese es el objetivo principal, diluir el cristianismo entre todas las otras religiones para no dejarla como una religión única, sino simplemente una enseñanza más repetitiva. Así de fácil. Y por lo tanto, obviamente, cuidado, porque es parte precisamente de todos esos conceptos modernistas y que hoy en día están retomados mucho, mucho en la nueva era. Así que cuidado con esto y obviamente un motivo más para tratar de alertar a la gente para que esas personas, por ejemplo, de las que tú tienes contacto, Male, que vas con este grupo, pues trates de invitarlas a este círculo para que en un momento dado puedan escuchar algo sano frente a tanta ponzoña y frente a tanto veneno que escuchan, como tú lo decías cuando escuchabas esa plática, cuánta confusión. Obviamente estas personas van a quedar sumamente desorientadas y eso no, lo único que hace es colaborar en aumentar el caldo de cultivo que hoy en día vivimos del indiferentismo religioso, que absorbe a tantísima gente, incluyendo a personas religiosas, donde hoy en día hay sacerdotes que piensan que no hay ningún problema con ser homosexual, no hay ningún problema con adoptar a niños y practicar el aborto, etcétera, etcétera. Así que, por favor, estemos alertas y precisamente estas pláticas, como la de René, nos alertan para que seamos conscientes de ser fieles a la tradición y el magisterio de la Iglesia, que en los próximos años se verá todavía más diluido y más confundido frente a nuevas posiciones doctrinales, ¿eh? Acuérdense de lo que estoy mencionando, ¿eh? Porque el nuevo orden mundial es precisamente hacer que la religión cristiana, católica, se funda entre todas, o sea, se funda quiere decir se una a todas las otras como una más, que tú puedes asistir en un templo único donde vas a escuchar lo que tú quieras. Hablar de Buda, hablar de Mahoma, hablar de la nueva era, etcétera, lo que tú quieras. Y si tú quieres hablar de Cristo, ahí también podrás escuchar un sermón cristiano, pero al final de cuentas en una religión única. Acuérdense de esto, ¿eh? Acuérdense, una religión única. Y esto es parte precisamente de la gran ramera. La gran ramera que menciona Apocalipsis no es otra cosa más que la prostitución de la fe verdadera, diluida entre todas más, entre todas las demás, sin distinción alguna. Y ustedes van a decir, bueno, la responsabilidad que tendrán a esas personas ante Dios, ¿cuál será? Acuérdense lo que dice Jesús, al que poco se le da, poco se le pedirá cuentas. Y al que mucho se le da, mucho se le pedirá cuentas. Por eso es muy importante que nosotros que todavía tenemos este tesoro de estarnos alimentando de la sana doctrina, la compartamos a los demás. Acuérdense lo que yo le decía ahorita a Hilda. Hilda, por favor, trata de invitar a las personas, yo te lo digo a ti, Male, trata de invitarlas para que en un momento dado alcance la sana doctrina a que algunas personas
puedan ser rescatadas de esa terrible confusión que hay afuera. Gracias, Male. Solamente comentarte, Mario, rapidísimo para que pueda preguntarte, Víctor, es que precisamente eso hice con el maestro que estaba, con el introductor de que van a entrar a la universidad, que va a ir a dar clases aquí a esta casa hogar. Precisamente eso hice, le dije, oiga, me gustaría mucho invitar al grupo, porque tienes que pedir permiso. Claro. Entonces me dijo el maestro, no, porque se van a confundir y aquí les estamos enseñando nuevos pensamientos y nuevas maneras de ver las cosas. Exacto, exacto. Esa es parte precisamente, ahí te das cuenta de la gran conspiración. La conspiración en la que la difusión del error debe ser prioritario a que lo sano, lo correcto, lo ortodoxo se deje a un lado para que en un momento dado las conciencias se vuelvan laxas. Ese es el objetivo. Y ahí te das cuenta del plan macabro de Satanás. Y ahí te das cuenta también de que quién es el autor de este engaño para que en un momento dado más aún nos preocupemos de, ya no digamos en forma masiva invitarlos, ahora en forma personal, en una forma individual, decir, mira, te invito, por favor, trata de asistir, esto es incorrecto lo que acabas de escuchar, eso no es una doctrina que te va a salvar, sino te va a condenar. Así de directo y así de valiente. ¿Por qué? Porque de otra manera se nos va a pedir cuentas si nosotros guardamos silencio frente a tanta mentira. Acuérdense cómo Jesús valientemente contestó ante el mismo Anás y Caifás, y verás al Hijo de Dios venir entre las nubes a juzgar a vivos y muertos. O sea, el mismo Jesús le contestó a quien en un momento dado lo interrogaba con tanta agresión contra él. Y nosotros debemos ser también valientes en confesar la verdad, pública y privadamente. Y a veces nos va a quedar mucho más campo el privadamente, porque la pública nos va a hacer cada vez más y más restringido, como lo viste en ese salón. Gracias, Male. Ibas a hacer un comentario, Víctor. Ah, sí, una pregunta, Mario. Dentro del temor a Dios que mencionabas hace un rato, la atrición un poquito exagerada sin llegar al apanicamiento, ¿cómo es vista por Dios? O sea, el temor a los castigos que puede sufrir nuestra alma en determinado momento. ¿Cómo no, Víctor? Sin llegar al apanicamiento, Dios que dice, ¿cómo lo podría él tomar? Vamos. Muy buena pregunta, Víctor. Mira, la atrición no es mala. No es mala. O sea, arrepentirnos, fíjense bien, por el cielo perdido o por el infierno ganado, que eso se llama atrición, no es malo. Es más, si nosotros nos confesamos, o sea, recurrimos al sacramento de la penitencia o confesión con atrición, se nos perdonan nuestras faltas. No hay problema, se nos perdona. Pero si en un momento dado, en un momento de emergencia, nos encontramos con una persona que tiene una falta grave, un pecado mortal, y se quiere arrepentir con atrición, sin confesión, porque no hay un sacerdote cercano que lo confiese, no podrá ser salvo, porque la atrición sin la confesión no podría ayudarlo a perdonar los pecados, pero sí la contrición. La contrición perfecta significa arrepentirse por haber derramado la sangre preciosa de Jesús inútilmente en nuestras vidas con nuestros pecados. Eso se llama contrición. Y si nos arrepentimos por eso, nos salvamos, aun cuando no recibamos el sacramento de la confesión, porque en ese momento no hubiera un sacerdote. Vean la importancia, por lo tanto, de lo que puede ser la confesión con atrición. Claro, si te acercas a la confesión con contrición, que es arrepentirse por esa sangre que acabo de mencionar, que es la preciosísima sangre de Jesús que derramaste
por esos pecados inútilmente en tu vida. Por lo tanto, esa confesión con contrición, pues es todavía mucho mejor. Pero la confesión es tan grande porque es un sacramento, aún con atrición, se me perdonan mis pecados. ¿Por qué? Porque el sacramento eso lo otorga, el perdón de nuestros pecados, porque no es el sacerdote el que perdona, sino Cristo mismo, ya que es uno de los 7 sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Y lo vimos en el capítulo 21 de San Juan 23, versículo 23, cuando dice, y a quienes vosotros les perdonáis los pecados, les serán perdonados, y a quienes les retuviere los pecados, les serán retenidos. Ese es el momento en el que establece el sacramento de la confesión. Y lo vemos ejercido en los apóstoles en el 19 y 18 de Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles dicen el texto sagrado de este libro que escribió San Lucas, que a la gente se acercaban los que querían confesarse y confesaban sus pecados a los apóstoles y les confesaban todas sus faltas. Ese sacramento se estaba ejerciendo ya ahí y casualmente los hermanos separados lo rechazan porque en su soberbia no pueden admitir ese sacramento porque simplemente como no tienen sacerdotes ordenados, ya que perdieron el orden sacerdotal porque están separados de la iglesia, entonces evidentemente no tienen quien se les perdone los pecados porque no tienen un sacerdote consagrado y por lo tanto no les queda más que, como ellos dicen, confesar sus pecados directamente ante Dios. Nada más que ahí puede haber atrición. Y recuerden que atrición no significa sin sacramento de la confesión salvación, sino condenación. Pero no dudaría que pudiera entre ellos existir la contrición. Y entonces ahí sí se podrían salvar también ellos. Así que muy interesante pregunta, Víctor, de verdad. Muchas gracias, Mario. Al Quedó más que contrario, claro. al Gracias. contrario. ¿Preguntas, Pablito? Tengo una pregunta, doctor. Por favor, Gerardo. La semana pasada fue el aniversario de la iglesia de San Pío X. Sí, Entonces yo fui y había oportunidad de ganar indulgencia plenaria. sí. Supuestamente yo hice todos los pasos como se deben de hacer, pero no siento que la haya ganado. ¿Es normal eso? Ya, te entiendo. Mira, a veces la percepción puede no ser totalmente consciente, pero no importa que no esté consciente en ti. Lo que sí debes de estar consciente es que cuando uno asiste a un templo en el día en el que se está celebrando, por decir algo, Nuestra Señora del Carmen, como se los he dicho varias veces, un 16 de julio, yo asisto a un templo de Nuestra Señora del Carmen y escucho la Santa Misa. Y en el lapso de un mes me confieso y comulgo, puedo comulgar en ese día, por cierto, en el mismo día de la que escucho la Santa Misa, yo gano la indulgencia plenaria. Aún sin rezar el rosario, sin rezar el Via Crucis, pero sí tengo que rezar un Padre Nuestro y una Ave María por el Papa y arrepentirme de todos mis pecados y tener el propósito de ganar la indulgencia plenaria. Así que todos esos requisitos deben uno estar consciente. Miren, hay un libro que se llama Las Indulgencias, el tesoro de la iglesia. Es precioso, ¿eh? Hay varios, ¿eh? Sobre el tema, muy, muy interesantes, pero ese nos aclara mucho la manera de cómo ganar la indulgencia plenaria, porque la indulgencia plenaria es el tesoro más grande que tiene la iglesia. Es el ejercicio del capítulo 16, versículo 16 de San Mateo, donde dice, te doy las llaves del reino de los cielos para que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y precisamente la iglesia desata nuestros pecados aquí en la tierra con el poder que le da Cristo en esas llaves, para que nuestros pecados también queden borrados, incluyendo el reato. El reato es lo que representa la pena corporal que merecen nuestros pecados. Por eso es que el que gana indulgencia plenaria es tan importante y tan preciosa, de verdad, que debemos de aquilatarla todos los días para buscarla lo más frecuentemente posible y ganarla.
para que en un momento dado, cuando nos encontremos frente a Dios, tengamos muchísimo menos pecados y podamos tener un corto purgatorio, si es que a lo mejor ni siquiera tengamos purgatorio, porque el que muere después de ganar una iglesia plenaria sin cometer ningún pecado venial, pasa directamente al cielo, por ese capítulo y versículo que acabo de mencionar. Así que no tengas ningún escrúpulo en ese sentido de dudarlo. El poder de la iglesia te ampara y ese capítulo y versículo es precisamente el sustento. Preciosa pregunta, Gerardo, te lo aseguro. Pablo, Gracias. preguntas. En el chat todavía no hay ninguno. Ok, perfecto. Gracias a todos por venir. La próxima clase me toca. Por favor, vean las preguntas del examen. ¿Se acuerdan que ya les pasé el examen y que lo comentamos? René nos va a hacer el favor de compartirnos esas preguntas junto con las respuestas en WhatsApp. Ya verá René en qué forma nos lo comparte, pero puede ser por ese medio también, igual que por Face. Por favor, estén atentos en el chat del Círculo Bíblico. Hilda, por favor, toma el teléfono del chat del Círculo Bíblico para que te metas a este chat y estés atento de todos los mensajes que bellamente nos comparten todos, porque como vírgenes prudentes todos estamos escuchando de los demás, del mundo, de cómo está, y lo compartimos en ese chat para estar atentos a los signos de los tiempos, como nos invita Jesús a ser las vírgenes prudentes. Gracias a todos por venir. Nos vemos primeramente Gracias. el próximo. Gracias a usted, doctor Mario. Igualmente. Gracias, Mario. Igualmente. Nos Adiós. Que bendiga a tengan buena todos. noche todos. Gracias, Mario. Que Dios los Gracias, bendiga Mario. a Buenas todos. noches. Buenas noches. No se les olvide invitar Gracias. a otras personas. Ah, No importa Claro que que no sí, vengan. gracias. Gracias. Gracias, René. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, René. Gracias, Rubén. Gracias. Adiós. Adiós, Mario. Saludos. Adiós. Adiós, Pablito. Adiós. gusto Lupita. conocerlos a todos. Que Dios los bendiga. Gracias, igualmente, bienvenida. Bye, bye. Gracias. Estoy dando la bienvenida a Rubén. Gracias, Rubén.